Relatos Paranormales Oficial. El conserje del cementerio me lo advirtió un sinfín de veces y no le hice caso. Él siempre me decía que cuando terminara mi jornada laboral en el cementerio, nunca me marchara como las demás personas, es decir, de frente hacia la entrada principal, sino todo lo contrario, que lo hiciera dando la espalda a la puerta y sobre todo, sin dejar de mirar a los costados hasta que hubiera abandonado por completo el lugar. Y esto por una sencilla pero escalofriante razón. Él decía que había muchos cuerpos que a pesar de tener muchos años sepultados, sus almas aún no lograban encontrar el descanso eterno, y que algunos seres descarnados, entes o fantasmas, podrían estar vagando en el campo santo a cualquier hora del día, y que en la mayoría de los casos fueron personas que perdieron la vida de una manera cruel, y peor, que muchos no recibieron una cristiana sepultura como debía ser, personas que fueron abandonadas a su suerte. El conserje decía que por ese motivo había que salir de espaldas. Si el alma en pena notaba que uno se hallaba alerta, no se acercarían a nosotros. Según el viejo conserje, aseguraba que ellos se dan cuenta de tu mirada, y al sentirla no se atreven a tocarte, a pegarse a tu espalda u hombros, y que ellos solo pueden salir del cementerio por un medio o enlace, siendo uno de ellos el cuerpo de una persona, ya que es imposible que crucen el umbral de la muerte por sí solos, a menos que los saques, ayudes o invoques. También me platicó que varios de estos entes fantasmales o espíritus suelen quedarse con los santeros para siempre, pues son ellos quienes más los utilizan para adquirir conocimiento y poder realizar diferentes trabajos de brujería. Pero si se pegan a una persona, el tema es diferente, y más si esta persona cumple con ciertos requisitos, aunque desgraciadamente nunca pude conseguir que me contara más detalles sobre este último. Mientras estuve laborando en el cementerio, les juro por mi vida que vi cosas que simplemente les costaría creer. Fui testigo de cómo varios famosos se acercaban a las instalaciones a arrojar una gran cantidad de dinero. Hacían esta práctica mientras daban la espalda al cementerio. La mayoría de estas monedas solo se estrellaban con las rejas del panteón, pero lo que ustedes no saben es que entre ellas venía una que otra moneda bañada en sangre. Tarde comprendí que se tenía que pagar una ofrenda a una entidad, a quien conocían como la dueña de los cementerios, esto para que te permitiera entrar y salir del panteón sin llevar contigo ninguna mala energía. El pago justo son 9 monedas, para que ella te permita caminar entre los muertos. Aquel conserje de igual manera argumentó que estos entes o espíritus, una vez que se subían a tu espalda, a tus hombros o a cualquier parte de tu cuerpo, ya en el exterior podrían abandonarte y posteriormente buscar o elegir dónde o con qué persona quedarse de por vida, y una vez que tomen su decisión, le pueden hacer ver su suerte a esa persona, le pueden acarrear varios problemas y peor aún, hasta ocasionarle graves enfermedades. Me sorprendía mucho el conocimiento que tenía este señor acerca del tema de los cementerios. Aunque esto era obvio, había adquirido mucha experiencia debido a que llevaba poco más de 45 años laborando en ese tétrico lugar. Pero en ese tiempo, eso para mí eran puros cuentos y lo tachaba de loco. No creía que eso fuera verdad, tenía muchas dudas al respecto. Y más porque en esa época yo me quería sentir superior a los demás, darme a notar y demostrar que no tenía miedo a nada. En simples palabras, hacerme el valiente. Desgraciadamente por no obedecer sus consejos, al final me acabé arrepintiendo y viviendo una terrible experiencia que me atormentó por mucho tiempo. Transcurrieron varios meses en donde él me decía que no saliera como cualquier persona, que le hiciera caso o que el día menos pensado me llevaría a un muerto. De mi parte siempre lo ignoré y salía como si nada, hasta que una tarde,
todo tomó un rumbo diferente. Un día, cuando me disponía a salir del camposanto, y justo al cruzar la puerta del cementerio, sentí que mis piernas se pusieron débiles. Claramente fue como si me hubieran dado a cargar algo pesado y lo estuviera sosteniendo con mis hombros. Por un instante imaginé que era solo un calambre o quizá algún desgarre en mi espalda. Fue una sensación muy extraña. Respiré profundamente y me incorporé de nuevo. Después salí sin darle la mayor importancia, pero esa sensación no se desvanecía. Era como si algo estuviera encima de mí, como si cargara algo, mas ese algo no lograba verlo. Como me fue posible, traté de no demostrar miedo y continué con mi camino. Lentamente esa pesadez fue desapareciendo hasta que por fin dejé de experimentarla. El tiempo tomó su curso y no sentí nada anormal. Esto me hizo pensar que los comentarios del viejo conserje solo eran eso, palabras sin sentido para intentar espantar a los compañeros. Al poco tiempo renuncié a este trabajo en el cementerio y entré a trabajar a una agencia de seguridad estatal, lugar en donde me asignaron un servicio operativo en el metro de la Ciudad de México. Pero es aquí donde aquello que saqué del cementerio se comenzó a manifestar. Cuando me encontraba desempeñando mis labores de guardia, empecé a mirar cosas muy extrañas en mi entorno, donde a primera instancia pensé que eran las mismas sombras de las instalaciones, pero pronto me di cuenta que no era de esa manera. Logré ver una silueta o sombra pequeña, como si se tratara de una niña de no más de 12 años de edad. Vi esta sombra entre los túneles del metro, adentro de los vagones e incluso en los baños llegué a sentir su escalofriante presencia. Yo intentaba darme ánimos, me decía que solo eran simples coincidencias y nada más, hasta que en una ocasión la vi de frente, siendo ese día que estuve seguro que no eran alucinaciones. Aquella tarde que la vi, pude apreciar que era un ser aterrador. Su cara estaba descarnada y en estado de descomposición, dándome cuenta que era esa alma en pena que saqué del cementerio, la misma que ese día se adherió a mi espalda. Lo curioso de esta situación es que solo se me aparecía en el trabajo, ya que nunca la llegué a ver en mi hogar o entre las calles siguiéndome. Poco después cambié de ese lugar para ir a trabajar a un edificio del gobierno, y aunque les sea difícil de imaginar, esta entidad me fue siguiendo. Lo peor fue que no solo a mí me empezó a molestar, sino que también comenzó a asustar a mis compañeros de trabajo. Algunos empleados y personal que se hallaban en el área de cajeros me platicaron que la vieron llorar con mucha tristeza, así como también la observaron en los baños, emitiendo gritos de sufrimiento. Esa pobre alma en pena se manifestaba a eso de las 9 de la noche en adelante, y por tal motivo es que nadie quería trabajar después de esas horas. A mí en lo personal me hizo muchas cosas que me dejaron en más de una ocasión aterrado. Por ejemplo, cuando me tocaba ser guardia en este edificio de gobierno, y por desgracia era de noche, ella se me manifestaba de diferentes formas. Llegué a escuchar ruidos entre los pasillos, aun cuando ya nadie estaba laborando. El elevador se movía por sí solo, e incluso me llegó a marcar a la extensión del teléfono. La primera vez que eso sucedió, escuché su escalofriante voz, misma que me hizo temblar de miedo. Me costó creer que un ser fantasmal fuera capaz de poder hacer ese tipo de actividades, aunque también me hacía pensar que no se trataba de un simple fantasma, sino que quizá de algo más intenso, tal vez una entidad demoníaca. Esto no fue lo único que me sucedió, ya que en otros turnos me apagaba las luces de mi área de trabajo. Las cosas se movían por sí solas. De hecho, esta aterradora entidad se manifestó en varias fotos que mi jefe realizó a las instalaciones, aunque a decir verdad, ese lugar pudo gustarle por la simple razón de que allí ocurrieron varias tragedias, ya que muchas personas perdieron la vida, y muy probablemente había otras entidades, un lugar sin duda cargado de mucha energía. Durante los turnos de noche que laboré en ese lugar,
Me daba la sensación de estar siendo observado en todo momento. Me preguntaba una y otra vez qué quería esa pobre niña de mí. Pero esto solo era el comienzo de lo más aterrador que estaba por venir, y donde mis compañeros serían también testigos de estos eventos. Cierta noche, aproximadamente cerca de las 11, teníamos que subir piso por piso hasta llegar al número 7, esto para checar al personal que pudiera estar laborando y ver que las cosas como computadoras y equipos de oficina estuvieran completos. Si mal no recuerdo, esa noche subió mi jefe de turno en compañía de otro oficial de nombre Juan, quien era una persona bastante alta, de 1,80 m de altura y además era retirado del ejército. Pero mientras subían hacia el 7º piso, algo perturbador ocurrió en el piso número 2, tan intenso para ambos y más para ese ex militar. Al estar revisando el piso y verificando que todo el equipo de cómputo estuviera completo, de pronto se escucharon unos escalofriantes llantos a escasos metros de ellos. Lo curioso es que los llantos fueron de un infante. Lo más extraño es que en ese momento no había ningún pequeño en el edificio. A pesar de sentir nerviosismo, no le dieron mayor importancia y continuaron con su recorrido. Pero poco antes de salir de ese piso y subir a revisar los demás, sucedió lo inexplicable. La gota que derramó el vaso e hizo que sus nervios se descontrolaran fue cuando de manera imprevista y sin acción humana, 7 computadoras comenzaron a prenderse una por una, así como una silla que estaba justo enfrente de ellos comenzó a moverse por sí sola. Tanto fue el terror que generó en el ex militar que se desmayó en ese instante. Cuando me platicaron este evento, no les creí absolutamente nada, por lo que revisé los videos de seguridad, y al hacerlo, me di cuenta que sus palabras eran verdaderas, todo era cierto. Aquel pobre oficial se sintió apenado por aquel incidente, así que pidió su cambio a otra unidad. Después de ese acontecimiento, ya nunca supimos de él. Pero aquí no terminó el asunto, aún faltaban un par de eventos más. Una noche, cerca de las 12 y en compañía de mi jefe, comenzaron a golpear la ventana de un cuarto, en donde en ocasiones nos metíamos a descansar un rato. Al ir a revisar y encender la luz, este fenómeno dejó de suceder. He de mencionar que esto se repitió infinidad de veces, siendo así que mi jefe no se quedó conforme y en una ocasión empezó a tomar fotografías hacia esa ventana, con la intención de ver si lograba captar alguna evidencia paranormal. ¿Cuál fue su sorpresa? Que tuvo suerte. En las fotografías que tomó, se aparecieron algunos rostros que, si les soy sincero, se me hacían familiares. Es como si supiera que ese fantasma era el mismo que se me pegó al salir del cementerio. No obstante, pronto llegó la otra situación, donde un policía de nombre Daniel, de tan solo 19 años de edad, se vio involucrado. Durante las noches, una vez que terminábamos nuestros deberes, nos turnábamos para dormir, por lo que en esa ocasión no fue la excepción. Eran las 3 de la madrugada, cuando Daniel se despertó alterado, gritando de una manera desesperada. Sus gritos fueron tan intensos que despertó al resto de los compañeros. Gritaba con insistencia que algo lo había mordido y que el dolor que sentía era inmenso. En un principio pensamos que pudo tratarse de una simple rata y solo le dimos palabras de aliento, pero su cara reflejaba lo contrario. De inmediato prendimos las luces del cuarto y le ayudamos a levantar la playera para ver a detalle qué fue lo que le pasó. Les juro que al mirar, todos nos quedamos mudos de la impresión. Nadie podía creer lo que sus ojos veían. A la altura de sus costillas, justo del lado izquierdo, efectivamente tenía una mordida, mas no era de un animal. Se veía con claridad que fue hecha por una persona o algo similar. Por fortuna, no le sacó sangre. Esa mordida le duró cerca de 3 días. Al transcurrir ese tiempo, Daniel, al igual que el otro compañero,
también pidió su cambio. Por eso comento que esa cosa que me siguió del cementerio ya se metía con mis compañeros de trabajo y se manifestaba de diferentes maneras, siendo la más habitual en una niña. Al final, esa entidad quedó atrapada en ese edificio, donde finalmente se desprendió de mí, pero hoy en día busca salir de ese lugar. ¿Y por qué se los digo? Pues verán, ha sucedido algo muy curioso. Ya van 3 taxistas que llegan de madrugada a las instalaciones, asegurando que les marcan por teléfono para pedir un servicio, y al revisar la extensión para ver de dónde salió esa llamada, corresponde al 5º piso del edificio, así que no creo que tarde mucho tiempo en salir de este lugar y atormentar a otras personas. Saludos y gracias por escuchar mi historia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por aquí para que los vean. De igual manera, si tienen una historia que contar, encontrarán en el comentario fijado los enlaces de contacto, así como el número de Diego, quien se dedica a la brujería. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho y nos vemos pronto.